Hola, ¿qué tal mis hermanos? Sean ustedes bienvenidos a este estudio bíblico de Gálatas, la carta de Gálatas. Estamos ya en el capítulo 4 al final, ¿sí? Así que bienvenidos. Bien hermanos, pues vamos a trasladarnos ahí en su Biblia, por favor. Vamos a ir a la epístola de Gálatas, escrita por el apóstol Pablo hacia estas iglesias de Galacia del Sur. Así que vamos a ir al capítulo número 4, versículo 21. Y vamos a la lectura, vamos a ver lo que el día de hoy el Señor tiene para nosotros. Y dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Bueno, aquí otra vez Pablo reiterando, ya ven que varias veces está haciendo énfasis en esta parte, ¿no?, sobre la ley. Y pues bueno, recordemos que el principal problema con estas iglesias en esta zona de Galacia era que estos cristianos que eran judíos, y acá, bueno, Pablo les dice judaizantes porque están agregando tradiciones, están agregando ley, están agregando legalidad, pues pura religiosidad a esa salvación que era por gracia. Esa salvación a la cual no se le tiene que agregar nada, era pura gracia. Una persona que confiaba en Jesús, listo, era suficiente. Su fe estaba puesta en Jesús, listo, suficiente para tener salvación. En cambio llegan estas personas y quieren meter tradiciones y quieren meter ley y todo eso, imponerlo, ¿no? No solamente a los judíos de esta iglesia, sino también a los gentiles que se habían convertido. Gentiles son aquellos que no son judíos. Bueno, pero ahora ya son cristianos, ya están dentro de las iglesias de Galacia. Entonces Pablo les dice, no, nosotros somos libres ahora de la ley nos condenaba y entonces Jesús pagó el precio y me hizo libre. No necesitas agregarle nada más a esa salvación, ni sacrificios, ni nada, solamente tu fe. Tu fe puesta en Jesús es suficiente para salvarnos. Así que a partir de aquí, del versículo 22, por último, Pablo da un argumento en base a una alegoría del Antiguo Testamento, como vamos a ver, y se pone muy interesante porque, chequen bien, versículo 22 dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que a partir de aquí hay una alegoría y va a haber una comparación en el momento, se puede decir actual, o en el momento de la gracia, que es el que nosotros estamos aquí experimentando, en el cual estamos viviendo. Y es que aquí, en esta comparación que está haciendo, en esta alegoría, pues encontramos por lo menos tres comparaciones, tres puntos, los cuales el día de hoy pues vamos a tocar. El primero se encuentra en los dos hijos que tiene Abraham. Recordemos que Abraham sale de su parentela, de su familia, de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Dios le dice, bueno, tienes que salir, yo te prometo esto. Pero también le promete pues una descendencia, pero para esa descendencia Abraham necesitaba un hijo, un heredero. Y Dios le dijo, yo te lo voy a dar. Pero ¿cuál era el problema? Que Sara, como recordemos, Sara y Abraham ya eran de edad avanzados. Además, Sara, su esposa, era estéril. Ahora, era estéril y aparte ya tenía una edad muy avanzada, no podía tener hijos. Es imposible. Sin embargo, Dios lo hizo posible, o sea, hizo un milagro. Pero claro, antes de que naciera este milagro, antes de que naciera Isaac, pues, Isaac es el verdadero hijo entre Sara y Abraham, como que Abraham le quiso ayudar a Dios y dijo, bueno, pues no llega el hijo, ya salimos de nuestra tierra, ya estamos justo en la tierra que dice Dios que nos va a dar, pero no hay hijo todavía, entonces como que le quiso ayudar a Dios y comete el error de meterse con la esclava de su esposa, la esclava de su cosa. Y esa esclava se llama Agar y tienen un hijo. Y ese hijo es Ismael. E Ismael, bueno, de ahí desciende toda esta nación árabes, todas estas naciones árabes. Y bueno, y aquí en esta comparación, acá tenemos dos mamás, una es Sara y otra es Agar, que van a representar, fíjense, a una representa la gracia, que es Sara, nace Isaac entre Sara y Abraham, ellos representan la gracia. Pero entre Abraham y Agar nace otro hijo que es Ismael. Bueno, él va a representar la ley, lo que esclaviza. En esta comparación, como ya hemos leído, dice acá el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa.
El de la esclava se refiere a Agar y el de la libre se refiere a Sara, que era la legítima esposa de Abraham. Y dice, nació libre por la promesa. Pero más adelante, fíjense, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles dos pactos? Bueno, estamos hablando el pacto que se hizo con la ley, allá con Moisés, el pacto mosaico se le puede conocer, y allá Moisés en el monte Sinaí recibe las tablas, los 10 mandamientos y todas estas leyes y tradiciones y fiestas y todos los asuntos solemnes que tienen que ver con este pacto. Y quiero leer rápidamente este pasaje que se encuentra ahí en Éxodo. Por favor, si tienes Biblia, pues puedes buscarlo. En Éxodo capítulo 20, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 18. Moisés está en el monte Sinaí, está recibiendo esta ley, pero Dios es tan... da temor estar delante de su presencia, es algo sobrenatural y sumamente sorprendente, que fíjense cuál es el clamor de esta gente, ¿no? Dice versículo 18 de Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, o sea, se refiere al monte Sinaí. Dice, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarles vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no peques. Justamente Dios les estaba dando la ley. Entonces, la ley pues sirve como orden, pero también para ese temor, ¿no? Prácticamente. Así que ese Dios santo, ese Dios maravilloso, creador del universo, del cielo y la tierra, tu creador, mi creador, el que me hizo, el que te hizo, estaba bajando a este monte para darles ciertas reglas, ciertos lineamientos que iban a protegerlos, pero también los esclavizaban, porque cualquiera que transgredía esta ley, pues se hacía pecador. Y obviamente había una condena y alguien tenía que pagar el precio. Así que vamos a regresar a Gálatas y ya entendiendo un poquito más sobre este contexto, vamos a leer ahora sí el versículo 24, dice, el cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, ¿ok? Que es lo que acabamos de leer. Proviene del monte Sinaí y se refiere a la ley. ¿Qué quiere decir? La alegoría es esta, que entre Abraham y Agar, donde nace Ismael, pues, de donde vienen los árabes, van a representar a lo que es la ley, Y entonces entre Sara y Abraham, dice, representa el nuevo pacto. ¿Cuál es el otro pacto? El que hizo Jesús. Es el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto que fue con sangre, donde Él está pagando el costo de tu vida, de mi pecado, y nos ha limpiado. Toda aquella persona que ha puesto su fe, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús, es salvo. Porque hay un pacto. Y ese pacto lo hizo Jesús con su Padre. Ese pacto lo hizo entre ellos y también lo hizo con nosotros. Ese pacto representa nuestra salvación. Entonces aquí tenemos dos historias, dos alegorías, dos hijos, dos pactos. Uno representa la gracia, que es a través de Jesús, y otro representa la ley que nos esclaviza, que fue dada acá en el monte Sinaí. Entonces Pablo, recuerden ahí al inicio que les hace una pregunta, versículo 21, y dice, díganme, los que quieran estar bajo la ley, ¿has oído acerca de la ley? O sea, como haciéndoles otra vez recordar, a ver, los que quieren hacer tradiciones y fiestas y guardar esto y guardar el otro y circuncidarse, a ver, ¿saben exactamente qué es la ley? Ustedes sabían, en otras palabras, casi les va a contar, ustedes sabían que si transgreden por lo menos un mandamiento, listo, se hacen culpables de todo, nos dice la palabra, y recibes una condena. ¿De verdad quieres estar ahí, esclavo de eso? Pero ya puedes ser libre, en Cristo puedes ser libre. Igual que tú y que yo, cuando venimos a Cristo somos libres de un montón de cosas que desde niños quizá nos metieron y no entendíamos, simplemente nos memorizábamos. Me hice un montón de rezos, pero nunca los entendí. Y aunque me los explicaban, no llegaba a ese punto de entender y qué pasó. O sea, qué pasó con eso, ¿no? Y hasta yo decía, bueno, pues pobrecito Jesús, ¿por qué lo mataron? No alcanzábamos a entender. Y había fiestas y tradiciones y una cultura que se tenía que celebrar esto, celebrar lo otro y teníamos que pagar. Cuando vienes a Jesús, eres libre de todo eso. Eres libre, porque eso es religiosidad.
Eso es religiosidad, eso es legalismo. Cuando vienes a Jesús, eres libre completamente. No solamente de eso, también del pecado, libre de la muerte. Así que vamos a avanzar. Versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Hasta el día de hoy, Jerusalén, que es la capital, bueno, se puede decir de Israel, ahorita es un país. Todos los judíos, bueno, la mayoría de los judíos se puede decir, no creen en Jesús. Habrá algunas excepciones, judíos mesiánicos se les conoce, pero la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús, lo rechazaron, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, hasta el día de hoy ellos siguen esperando un Mesías, pero ellos no saben que Jesús ya vino y Él es el Mesías y cumple todos los requisitos y cumplió las profecías de las cuales mucho tiempo atrás se estaban diciendo y Él las cumplió todas a cabalidad. Entonces representa, esta Jerusalén representa a estos judíos y fíjense lo que dice de ellos. Dice aquí, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y están en esclavitud. Siguen estando en esclavitud. Aún no son libres. Y ustedes pueden ver todos esos videos sobre judíos el día de hoy, cómo ellos respetan la Torá, cómo sus vidas son tan tradicionales, hasta su forma de vestir, tienen un aspecto que los identifica inmediatamente, ¿no? Es un judío. Y todavía entre ellos hay diferentes lineamientos o grupos, unos son más, se puede decir, más cuadrados, ¿no? Más ortodoxos, y otros pues son más liberales, pero al final de cuentas todos siguen tradiciones, todos siguen y están presos, siguen siendo esclavos, no saben que en Jesús hay esa libertad. Y fíjate, me encanta cómo dice después casi al versículo 28. Pero antes vamos a leer 27 para poderlo entender. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Vamos a regresarnos al versículo 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre. Libre. ¿Cuál es esa Jerusalén? Dice Jerusalén de arriba. O sea, hay dos Jerusaléns. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos habla de dos. Una, que es la terrenal, dice, son esclavos. Pero la de arriba, la que es celestial, la que está en alguna parte del universo, en algún momento vamos a estar ahí, toda su iglesia, vamos a estar ahí un día, ahí en esa ciudad. Y vamos a leer un pasaje, nada más como un introductorio. Ya vendrá el tema y podremos estudiar a cabalidad y a profundidad este tema sobre la Nueva Jerusalén. Pero solamente quiero leerles estos pasajes. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y 4. Vamos a ver algunas características. Dice, y yo Juan, que fue el que escribe Apocalipsis, ¿no? Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Más muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles primeras cosas? Estas que estamos viviendo. Estas que estamos viviendo, estas que vive la gente día a día, todos los hijos de Dios, a través de todos los tiempos, eso ya pasó. Ahora estamos en una nueva época, ¿no? Estamos en la nueva Jerusalén. Eso es una profecía, vendrá al futuro. Pero dentro de esas características hay algo que podemos disfrutar y solamente hay ciertas personas que lo van a disfrutar. Vamos a trasladarnos al versículo 22 hasta el 27. Vamos a observar esto. Dice, y no vi en ella un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Listo, no habrá más templo. Ya no habrá un lugar más donde nos podamos reunir quizá en unas 4 paredes. No, porque veremos directamente cara a cara a nuestro Dios. Allí estará presente. No es necesario ya más un templo. Dice ahí después, 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol,
ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Y quién es ese Cordero? Jesús. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice esto. Así que Jesús ilumina toda esta ciudad. Y dice 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Listo, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Bueno, para salvación son todas aquellas personas de diferentes partes del mundo a las cuales se les predicó el Evangelio y creyeron en Jesús, pusieron su fe en Jesús y dejaron tradiciones, cultura, dejaron ciertas cosas y prácticas y fueron libres. Y pusieron su fe en Jesús. Dice, esas personas estarán aquí. Estarán aquí adorando, alabando, presencialmente estaremos viendo a nuestro Creador. Dice ahí el 24, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sumamente importante este último versículo. Nos fascinaría estar ahí, ¿no? Queremos estar en el cielo, bueno, la Nueva Jerusalén, queremos estar ahí en ese hermoso lugar. Si tú lees todo el capítulo 21 te das cuenta de los detalles que tiene esta ciudad y tú dices, yo quiero estar ahí. La presencia de Dios está ahí, Jesús mismo la ilumina, la gloria de Dios está ahí. Y aparte hay paredes con piedras preciosas, hay una calle que es de oro. Muchas características que tiene esta ciudad. Bueno, uno quiere estar ahí, donde la paz, donde ya no hay más dolor, donde ya no vamos a envejecer, donde tendremos un nuevo cuerpo para la eternidad, donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas, dice acá, por Jesús, por ese Cordero. Bueno, ¿quieres estar realmente ahí? La condición está en el versículo 27. Dice, todo el que se encuentra escrito en el libro de la vida, ¿de quién? Del Cordero. ¿Qué quiere decir? De Jesús. ¿Tú ya aceptaste a Jesús? Tú ya tienes esa seguridad que si el día de hoy mueres, tú estarás en este lugar, tú estarás en la presencia ya de Dios. Si mueres, ¿tienes esa salvación? ¿Tienes esa seguridad? Si tienes esa seguridad es porque tu fe ya está en Jesús. Pero si tu fe sigue estando en una religión y pensando que si por dar limosnas, ofrendas o diezmos puedes ganarte el cielo, pues estás equivocado porque estás haciendo lo que están haciendo los de Galacia. Y por eso Pablo escribe esta carta para ellos, para decirles, no, mis chavos, no se equivoquen. Recuerden que la salvación es gracia, es un regalo, no lo mereces, es un regalo y es por medio de Jesús. Así que no le debes de agregar nada, la salvación no es por lo que hagas, no, alguien ya lo hizo por ti. Y ese fue Jesús y lo pagó en una cruz y Él derramó su sangre por ti y por mí. Bueno, ¿qué tanto tienes esa seguridad ya de estar en ese lugar, verdad? Es una buena pregunta. Pues bueno, regresamos a nuestro pasaje y con esto vamos a terminar la última parte, versículo 29. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Y cuando dice así también ahora, se refiere en estos tiempos y antes de que venga Jesús. ¿Qué quiere decir este versículo? Que aquellos que no han sido salvos, que les gustan las tradiciones y viven inmersos en una religión y no han sido libres porque siguen tradiciones y en vez de poner su fe en Jesús, la ponen en una religión o en un sacerdote o en ídolos o en muñecos de plástico o de yeso o rinden culto a imágenes. Esas personas son esclavas de eso. Dice, si tú eres así, bueno, ellos odian el verdadero evangelio. Y tú lo puedes ver cada vez que tú vas y hablas con alguien religioso de esa manera, te cierra la puerta, no quiere saber nada. ¿Le quieres leer la Biblia? No quiere ni que le leas la Biblia, como si le gustara estar ciego, ¿no? Quiero estar aquí y se sienten cómodos ahí. Bueno, dice, pues así como pasa acá, así pasa también el día de hoy. Versículo 30, más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanos, lo que nos está diciendo el versículo 30, echa fuera la esclava, se está refiriendo a que no seas esclavo de tradiciones, no seas religioso. Quita toda tu religiosidad, quita toda tu tradición y déjate enseñar de nuevo por la palabra de Dios. Déjate enseñar de nuevo por Jesús, por el verdadero Maestro.
¿sí? Las tradiciones nos salvan, las tradiciones dividen, las tradiciones y todo lo que es legalista va a destruir, y lo vamos a ver en diferentes partes de la Biblia. Bueno, cuando Jesús vino, estaba inmerso el pueblo de Israel en tradiciones. Y estos que imponían estas tradiciones y esta legalidad, llamados los fariseos, los saduceos y los escribas, se tuvieron una afrenta con Jesús porque Jesús decía la verdad. Jesús les decía la verdad, y estos que hicieron, le pusieron una frente, y entonces ¿qué pasó? Lo crucificaron. Claro, plan de Dios, porque Él venía a eso, ¿no? A morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero Él vino también a batir esa tradicionalidad. Así que dice acá, echa fuera la esclava. Sé libre, sé libre. Así que, hermano, deja tradiciones, deja todo aquello que quizá hemos aprendido, que nos han metido desde niños, y lo cual muchas de esas cosas son cosas equivocadas o erróneas, o ya no funcionan el día de hoy. Así que, dice acá, sé libre. La legalidad. Así que, hermanos, pues vamos terminando con este estudio. En el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si tú has confiado en Jesús, eres libre, totalmente libre, tienes salvación. Pero si tú no lo has hecho, ¿por qué no el día de hoy te tomas este tiempo y oramos? Así que cierra tus ojos, y ¿por qué no te entregas el día de hoy a Jesús y eres ahora libre? Y si tu hermano ya eres libre, pues bueno, tienes que hablar esta información, tienes que ir por otras personas que a lo mejor están inmersos en esclavitud. Aún son hijos de la esclava, ¿sí? Debemos ser hijos, pero ya de libertad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Dios, por este día, Señor hermoso. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Señor, y si hay alguien que en este momento está escuchando este mensaje, Señor, y aún es esclavo, Señor, de tradiciones y de legalidad y de religiosidad, Señor, te pido que tú le perdones, Señor, que su fe pues realmente pueda estar en ti, Señor Jesús, y si esa persona ha puesto tu fe en ti, Señor, pues te pido que tú le fortalezcas, que le ayudes, Señor, a dejar cualquier cosa que le recuerde o que le traiga esclavitud de nuevo, Señor, sino que realmente viva en libertad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos sigas guiando, Señor, en esta libertad para proclamar tu evangelio, Señor, y que más personas vengan y prueben esta libertad que hay en ti, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. En Lampey nos alegra contar con tu presencia. Es por eso que te queremos invitar a nuestras próximas actividades. Te esperamos todos los miércoles a las 6 p.m. vía Facebook para nuestro estudio bíblico. ¡Conéctate! Recuerda nuestro entrenamiento bíblico para varones, los miércoles a las 7 p.m. de manera presencial en Lampey. Discipulado para mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana en Lampey. Conoce a Jesús y profundiza tu fe. Seguiremos reuniéndonos los domingos de forma presencial para nuestro culto de adoración a las 12 p.m. Reserva tu lugar. Y por la tarde en línea a las 6 p.m. vía Facebook. ¿Tienes niños entre 4 y 11 años? Los invitamos a celebrar el Día del Niño en Lampey el viernes 30 de abril a las 4 de la tarde. Será un día increíble y con mucha diversión. Si has decidido seguir a Jesús y quieres obedecer su mandato de bautizarte, recuerda que este domingo 2 de mayo a las 5 de la tarde tenemos bautizos. No esperes más y anótate.